Amigos, estamos iniciando la última sesión de la meditación sobre cómo domar los demonios de la mente, la angustia, el estrés, el nerviosismo, el agobio. ¿Y cómo lo domamos? Desarrollando lo opuesto. No batalles con esto, desarrolla lo opuesto. Independientemente de esto, tú ya conoces varias técnicas y mecánicas que te ayudan a detener la mente que te lastima, que te hace daño en su momento. Pero es de gran importancia familiarizarse con las cualidades que están en la mente de cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes una cosa que ilustra muy bien lo que estoy diciendo. En el budismo tibetano usamos el símbolo de la flor, es más, flor de loto, como símbolo de la pureza. Pero imagínate, la flor de loto nace de un fango, de agua sucia y maloliente. Y este símbolo de la flor de loto, que finalmente es cualquier flor, lo que nos dice que no importa en qué estado se encuentra tu mente, no importa qué agobio o sufrimiento o dolor estés viviendo, en fondo tu mente siempre está pura. En fondo, en lugar muy secreto, tu mente posee todas las cualidades y tú estás aprendiendo a tomarlas. Tienes que familiarizarte, por eso practicamos yoga, por eso practicamos la meditación. Y vamos a iniciar la última sesión de la meditación. Recuerda sostener el cuerpo recto. Recuerda tener el pecho abierto, el mentón ligeramente hacia abajo, porque esa postura garantiza que la mente también entre en un espacio abierto y limitado donde tú podrás usarla para descubrir lo que necesitas. Así que cierra los ojos y vamos a empezar. Cierra los ojos y comienza a sentir la tierra debajo de ti. Tus pies están tocando el piso. Estás sentada o sentado en una silla. Siéntela. Siente la dureza. Siente esa seguridad que nace de la inamovibilidad del piso de la silla. Y siente que tu cuerpo al mismo tiempo también se vuelve inamovible. Es decir, no necesitas moverte. Siente esa estabilidad en tu cuerpo. Al mismo tiempo observa la respiración, observa el aire cómo entra, observa el aire cómo sale. Sin forzarlo, sin exigirle más, el aire entra como debe y sale como debe. Así que siente tu cuerpo en quietud, quieto, como si fueras una estatua, y al mismo tiempo observa el aire y este movimiento que va hacia afuera y va hacia tu interior. Por unos instantes, concéntrate en eso. La estabilidad y el fluir del aire. La estabilidad del cuerpo y el fluir del aire que sale y suelta y entra y te enriquece. Ahora mira hacia tu mente. Tu mente está quieta y está en calma. Es decir, no hay pensamientos bruscos,
Si aparece un pensamiento, no se desarrolla. Así como entra, sale. Porque tu pensamiento no tiene poder de distraerte en este momento. Y si lo hace, lleva la atención a tus narices. Así que tu mente está quieta y calma. Ahora mira hacia tu corazón. Lleva la atención ahí. Lo que quiero es que descubras cómo te sientes cuando tu cuerpo está quieto, cuando fluyes y tu mente está calma. En tu corazón hay un estado de bienestar, de plenitud. Porque si lo piensas bien, no te hace falta nada. En este instante, todo está perfecto. No se adelantó. Pero ahora hay plenitud. Y cuando uno se siente lleno, pleno, completo, surge una calidez que es principio de gozo, una calidez en tu corazón. Siente esa calidez, porque es el néctar verdadero que puede sanar todas tus angustias. Si aprendes a encontrarlo, aprendes a tomar desde ahí, aprenderás a sanar el dolor y el sufrimiento. Obsérvalo. Es un gozo ilimitado de alguna manera, porque solo el pensamiento o la emoción lo pueden limitar, pero si la mente está en calma, ese placer, ese bienestar es ilimitado. Es tuyo, está en ti incondicionalmente. Si pones atención allá, allá estará siempre. Ese es el néctar de la práctica, las gotas de bienestar, de felicidad.